Estoy tratando de llegar a que podamos entender que la palabra de Dios debería de ser respetada, amada y considerada y estimada por nosotros. Cosa que no ha sucedido desgraciadamente para mucha gente en toda la historia de la Biblia. Si leen el Viejo Testamento, encontrará que en el Viejo Testamento la nación de Israel echó a las espaldas de ellos la palabra de Dios. Eso quiere decir, no le prestaron importancia. Y eso trajo como consecuencia una vida desgraciada para los israelitas. Pero hoy somos la iglesia. Y en el libro de Amós, un día Dios dijo: yo voy a enviar hambre a la tierra, no de pan ni de agua, sino de palabra de Dios. Voy a enviar hambre a la tierra. Pero en el libro de Mateo 4:4, la Biblia dice que el pan es el alimento para el cuerpo y que la palabra es el alimento para el alma. Y si yo le pregunto a Abigail, de las dos cosas que dijo Dios que no te separaras, del alimento para el cuerpo y del alimento para el alma, ¿cuál de ellas has despreciado? Porque desgraciadamente, mal para nosotros, hemos despreciado una de ellas. Aún los evangélicos que vivimos medio sancochados, aún los evangélicos que todavía no terminamos de convertirnos en cristianos, ¿cuál de ellas hemos despreciado? ¿Quién me dijo? ¿A quién le estaba preguntando? ¿A quién? A Ana. ¿Cuál de ellas hemos despreciado? Hemos despreciado el alimento para el alma, porque le hemos dado mucho más valor al alimento del cuerpo, y por eso es que nosotros trabajamos de día y de noche, hacemos cualquier esfuerzo, incluso robamos, incluso hacemos trampa, cualquier cosa hacemos, porque el dinero nos produce pan, queso, frijoles, arroz, carne, etcétera, etcétera. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? ¿Sí me están entendiendo, señorita? Ok. Entonces un día vino el Señor Jesús y la iglesia respondió. Pedro respondió: ustedes también se quieren ir, le dijo el Señor Jesús. Roxana, así le dijo el Señor Jesús. Ustedes también se quieren ir. Y él respondió. ¿Qué fue lo que dijo Catherine? ¿Qué fue lo que dijo Catherine? ¿Qué fue lo que dijo Suhey? ¿Qué fue lo que dijo su marita? Para que le demuestre usted a las muchachas. ¿Qué fue lo que dijo? ¿A dónde iremos? Dijo: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Como cuando al novio la muchacha le dice: puede ser que hasta aquí lleguemos, porque puede ser que hasta aquí lleguemos. Cuando la novia le dice eso al novio, ¿cómo se siente eso, Guillermo? Nunca te lo han dicho, ¿verdad? No se lo han dicho. Alguien que se lo hayan dicho, se debe sentir horrible. Sí, ¿verdad, Toro? ¿Nunca se lo dijeron? No, entonces ahora nadie se lo dijeron, pero yo sé que se lo han dicho a varios. Se debe sentir horrible, y entonces los muchachos simplemente dicen: es que me voy a morir si vos no estás conmigo. Pedro le dijo: ¿a quién voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así debe la iglesia valorar las palabras de Dios, y no como nosotros la valoramos. Quiero que me deje tranquilo predicar, tranquilito, porque hoy quiero predicar. La mayoría de nosotros ni siquiera, y perdónenme, se da cuenta cuánto es de grande la palabra del Señor. Ni siquiera nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Cuando tenemos hambre de algo, ¿qué sucede? Mi hermana, ¿qué sucede cuando alguien está hambriento de algo? Hambriento de novio, hambriento de novia, hambriento de casarse, hambriento de trabajar. ¿Qué es lo que hace? De acuerdo al hambre, así se busca. ¿Cierto o no es cierto? Cuando tenemos hambre de comer, hambre y solo aquellas tortillas de ayer y aquel queso de antier, no le ponemos ni pero.
Porque tenemos hambre de comer y solo eso hay. Tortilla de ayer y queso de antier. Envuelve el queso y se lo come. Nunca se lo hubiera comido sin esa hambre. ¿Es verdad o no es verdad? Pero, ¿cuál es el mayor pecado de nosotros? A veces pensamos que el mayor pecado es fornicar, o robar, o mentir. Es pecado. El mayor pecado es echar a sus espaldas la palabra. Es decir, eso quiere decir no apreciar la palabra de Dios como la palabra de Dios. No hay más palabra más poderosa que esa. No existe otra, o existe otra. Satanás siempre está diciendo, no lo oigan, no lo oigan. Es que si oyen a Dios, ustedes van a ser cambiados. Entonces, pero Satanás se tiene que callar cuando Dios le dice, Satanás, váyase de aquí, cuando lo tentó. Y Satanás simplemente tuvo que irse. ¿Hay alguna palabra más poderosa en toda la creación? No, porque es la palabra de Dios la que creó toda la creación. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Eso dice la Biblia. Pero, ¿le has dado importancia a la palabra de Dios como el alimento tuyo? Ok, no solo de pan, dice el hermano Marlon, dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano Antonio, ¿qué es lo que ha despreciado el hombre? ¿El pan o la palabra? ¿Qué me digo? Y entonces, por despreciar la palabra y apreciar el pan, andamos comiendo de vez en cuando. ¿No ese es el problema del ser humano? ¿No ese es el problema del ser humano? Que tenemos que recortarle la ropa para comer, de recortar los frijoles para comer. ¿No es verdad que tenemos problemas de toda la vida por haber dejado lo más importante o lo menos importante? Pero, ¿para qué sirve el alimento pan? ¿Para qué sirve? Pues para mantenernos nutridos y con ganas de seguir viviendo. Pues para echar panza. Pero ¿para qué sirve el alimento palabra? Imagínense, en el Salmo 81 dijo el Señor, si me hubiera oído mi pueblo, en un momento yo habría derribado a sus enemigos. No habría Dios extraño en ellos, ni se inclinarían a Dios ajeno. Ok, pero ¿qué significa el alimento palabra? A la que se ha despreciado a lo largo de todos los tiempos. El hombre no es un burro. No. ¿Verdad que no es un burro el hombre? No sé qué es. El hombre no es un burro, porque el burro oye, pero el hombre no ha oído. El burro nunca se va en un hoyo 2 veces, no se va, no es que lleve una lámpara, no es un focón el que lleve enfrente. Yo no sé, pero el burro no se va 2 veces en un hoyo, y el hombre se va toda la vida en el mismo hoyo. Es increíble. ¿Qué significa el alimento palabra? ¿Qué significa? Como no hemos descubierto lo que significa, ni hemos descubierto los beneficios, entonces nosotros dejamos de un lado esa palabra. Siendo evangélicos, nosotros no hemos considerado, no hemos descubierto que la palabra de Dios es vida, es espíritu, que la palabra de Dios enseña, que ella redarguye, que ella limpia. La palabra de Dios te conduce al cielo, porque es la lámpara para los pies y es la lumbrera, el foco para mis pies, es la lámpara para mis pies y es la lumbrera para mi camino. Es decir, el camino de mi vida espiritual solo se puede lograr con la palabra de Dios, no hay otra forma. Pero la vida, para mi vida natural, es el arroz, los frijoles. Entre más frijoles como, entre más arroz como, entre más carne como, me siento más fuerte. Hermanos, ¿me están escuchando? Hermanitos, ¿me están escuchando? El error de toda la vida de los hombres es no escuchar la palabra de Dios, no se agudice el oído y no se puede entender lo que Dios está diciendo. Pero en el Nuevo Testamento quiero ejemplos grandes. Ok. Había una mujer que tenía 12 años de estar sangrando. ¿Sabe cómo se llamaba esa mujer? No, se le dice la mujer del flujo de sangre. Ok, esa mujer tenía 12 años. De oír a los doctores, dice la Biblia que se había gastado todo lo que tenía. Esa mujer no dijo nada. Gastó todo, porque una mujer sangrando, usted se imagina, debe ser la molestia más horrible. Sangrando. Pero un día ella escuchó
que Jesucristo, el hijo de José de Nazaret, hijo de David, tenía poderes milagrosos, que él se le nombraba como el Hijo de Dios y que él podía sanarla. Cuando ella escuchó eso, ¿qué fue lo que le ocurrió? Al escuchar eso le ocurrió algo. ¿Qué le ocurrió? Se sanó. ¿Se sanó o no se sanó? Se sanó porque ella oyó la palabra de Dios. Ella no se hubiera podido acercar a Jesús sin oír a Jesús. ¿Verdad que no, hermana Patricia? No se hubiera podido acercar a Jesús. Si usted no sabe quién es el presidente Daniel Ortega, usted no se acerca. Si usted no conociera de él, no ha oído hablar de él, lo encuentra y le da un empujón. Pero como sabe que es el presidente de la República, aunque no sea sandinista, usted se detiene y lo saluda. Dios le bendiga, señor presidente. Entonces, la mujer del flujo de sangre escuchó de Jesús, escuchó su palabra. Pero también otro que maravilló al Señor Jesús, también escuchó su palabra. Era aquel hombre rico, era un centurión romano, un hombre que no tenía nada que ver con Israel. Escuchó la palabra de Jesús y se acercó a él. ¿Y cómo se acercó, hermano Arturo? ¿Cómo se acercó? Él era un centurión romano. Roma tenía dominada a Israel. Entonces, ¿cómo se acerca el centurión romano? ¿Cómo se acercó? Ok, ¿cómo se acercó? Porque ya había escuchado la palabra de Dios. ¿Cómo se presentó ante Jesús? Porque ya había escuchado con humildad. Con humildad. Un hombre que tenía dominio militar sobre Israel, él se viene y se presenta con humildad. Maestro, yo tengo un mozo gravemente atormentado en mi casa. Yo iré y le sanaré, le dijo el Señor. Señor, no es necesario que tú vayas. Le digo, solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué clase de reconocimiento? Lo valoró tanto, en él había un valor tan grande que ni siquiera le dijo, vaya, acompáñeme, yo tengo fe que cuando usted ponga la mano sobre él va a ser sanado. Le digo, no, solo diga la palabra y mi criado sanará. Ese hombre era como el viento y como el mar en su oír. Porque cuando Jesús le dijo al viento, detente, el viento simplemente se detuvo. Y cuando le dijo al mar, detente, deténgase, no se siga moviendo, el mar simplemente se detuvo. Pero no así con nosotros, ¿verdad, hermana Marta Ramírez? ¿Verdad que no así con nosotros? Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y nuestros padres están deshonrados. Y el viento obedeció, el mar obedeció, pero nosotros no obedecemos y decimos que somos hijos de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? No le dice Dios a las mujeres, miren a sus maridos como la cabeza de ustedes. Oh, la cabeza, ¿sabe quién es la cabeza? Es la que piensa, es la que decide y es la que dirige. ¿Y cómo mira a su marido? Pues lo mira con fustanes. Y también le compran toallas, porque ya no lo ven así. Entonces el mar obedece, pero la gente que dice ser hijo de Dios, por no valorar la palabra del Señor, nosotros estamos haciendo lo contrario a lo que dice la Biblia. Pero encontramos también, bueno, a mucha gente, ¿no? Como aquel hombre que se llamaba el Bartimeo. ¿Cómo se llamaba? El ciego Bartimeo. Ese hombre también oyó la palabra del Señor. ¿Quién curaba a un ciego en Israel? A lo mejor no tenía ojos, a lo mejor los tenía blancos, a lo mejor no sé cómo los tenía. Pero cuando él escucha la palabra de Jesús, alguien se la dijo. Él no andaba siguiendo a Jesús en las manifestaciones porque él era un ciego. A ver, no se me duerma, no se me vaya a dormir. Ok. Él no seguía a Jesús en las manifestaciones, pero alguien le contaba y él oía que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía una palabra poderosa, que lo que él decía, eso pasaba. Cuando Jesús pasa frente a él en medio de una gran multitud, los gritos de Bartimeo en nada se parecen a los gritos de nosotros. Los gritos de Bartimeo eran tan grandes que llamó la atención de Jesús. Jesús, hijo de David, pero con ganas, ten misericordia de mí. Cuando Jesús se detiene, él va y le dice, ¿qué quieres que te haga? Le digo, que recobre la vista. Entonces Jesús le dijo, hágase como tú has dicho, recobra la vista.
Miren qué interesante. Pero vamos a finalizar con María. María se sentó a los pies de Jesús para oír, pero Marta era su hermana. Marta le daba como tortas en el rescoldo, posiblemente estaba dándole refrescos y comida. Era una labor muy interesante, pero Marta se fue por el alimento de la carne y María se fue por el alimento de la vida, del alma. María a los pies de Jesús, sentada. Le quiero decir, una mujer no debía sentarse a los pies de un hombre, pero María se sentó a los pies de Jesús, humillándose en una extrema humillación, porque ella reconocía que las palabras de Jesús y Jesús era Dios. Entonces volvamos a decir, si se presentara Dios y te hablara, ¿lo oirías? ¿Te impresionaría? ¿Se fija cómo estamos a veces de ciegos y de cerrados? A veces cómo estamos de carnales. Los carnales no pueden oír la voz de Dios. Dice que si alguno es de Dios, a ver, ayúdame Carlita. Las palabras de Dios oye, eso dice. Si alguno es de Dios, las palabras de Dios oye. Yo a veces pienso que debemos de sentarnos y hacer un retiro, no sé, pero individual, personal. 8 días metido llorándole a Dios, Señor, cuánto te he fallado. Señor, cuánto he menospreciado tu palabra, no la he apreciado. Ok, el mensaje de esta mañana es que el Espíritu Santo quiere que usted reconozca como alimento para su alma su palabra. Ok, le quiero preguntar, en Nicaragua, Xiumarita, vuélveme a ver, nadie se muere de hambre. A nadie, aunque solo coma queso, aunque solo coma frijoles o solo coma arroz, nadie se muere de hambre. Pero todos esos que tienen la barriga llena se están muriendo espiritualmente. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ok? No, la gente no se está muriendo de hambre porque entendieron que el pan alimenta el cuerpo. Lo que no entendimos es que la palabra alimenta el alma. Ok, y hoy tenemos un problema visible. Hermanita, yo no sé por qué tengo confianza con usted, pero cuando una persona no come, ¿cómo se mira? Ok, no come, pues no come un tiempo en el día. ¿Cómo se mira? Ok, mande a una persona a comer un tiempo en el día y un año después lo va a ver cómo está. ¿Cómo lo va a mirar? Todo cascajudo, flaco, se le miran las costillas, parece que se está muriendo. Es notorio que se está muriendo porque le hace falta comida. Pero hoy lo que es notorio es que tenemos demasiadas cargas y aflicciones en el alma y por eso los hogares, las casas, las personas sí tienen apariencia de cadáveres espirituales. ¿Ok? Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Vengan a mí los que están trabajados y los que están cargados. Pero no se está refiriendo al día de trabajo. No se está refiriendo a la carga de qué, de qué, de montarse un canasto encima. No, eso no está diciendo. Entonces, ¿cuál es la carga y cuál es el trabajo? Ayúdenme, hermana Noemí. ¿Cuál es la carga? La carga son los pecados. La carga emocional, espiritual que hace que la gente se mantenga irritada. Incluso cuando usted va al matrimonio, las parejas matrimoniales llegan a la casa del marido, no sé si alguna tiene marido que llegan a la casa en la tarde, llega a la casa del marido en la tarde y el marido llega irritado, cansado, porque comió en la calle, pero no reflexionó en la Biblia, no se alimentó de Dios, entonces llegó cansado y la comida, pues no te de hecho, ya te lo voy a decir, que sos irresponsable, que sos una que no, y esas cargas están en el alma. Cuando la palabra de Dios alimenta el corazón, el alma de las personas, eso no se refleja, no sale así tan fácil. Entonces las cargas son todas las aflicciones que el ser humano se carga en el espíritu por producto de la vida cotidiana. ¿Y qué más dice? A los que están trabajados. ¿Y cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? El trabajo siempre cansa. ¿O no cansa el trabajo? A ver, póngase en un aire acondicionado y trabaje 12 horas diario. ¿Qué va a decir cuando llega a su casa? Estoy cansado. En un buen aire acondicionado, el trabajo cansa. Pues en la vida todas las acciones de nosotros cansan el alma. Y por eso es
que cuando llegue el domingo encontramos rara la iglesia, porque los hermanitos bien panzones de comida, bien alimentados, están mal alimentados de la palabra del Señor. Y la muestra de esa debilidad, porque casi se están muriendo, es que la mayoría de los matrimonios no sirven. Es que la vida armónica, la vida de paz en los matrimonios, en las casas, no existe. Y estamos hablando de casas evangélicas. ¿Me están oyendo, hermanitos? ¿Me están oyendo, hermanitos? ¿Me están oyendo por qué? Porque nosotros de ninguna manera nos descuidamos de que no haya agua. Cuando no hay agua en la casa, se ve el agua, a ver qué hacemos. No vamos donde el vecino, no vamos donde el vecino a buscar agua porque no hay agua, necesitamos agua. Pero de ninguna manera nos quedamos, no hay comida, pues no hay comida, ya tiene 8 días de no haber comida, olvídese. Cuando usted mira que es la última paila de arroz que se va a hacer, usted se sofoca, va a apretar, va a conseguir, va a fiar, va a trabajar, va a hacer cualquier cosa, porque eso no le puede faltar. Así lo tenemos de gran estima, el alimento natural. El alimento espiritual no lo tenemos en esa gran estima, no lo tenemos. Entonces, ¿cuáles son las cargas que se miran? Me dijo la hermana, si alguien no come, se pone flaco. Se está muriendo ese hermano, ¿qué le estará pasando? Está enfermo. Pero eso no se mira aquí. Mire qué hermosos están. 11 de la mañana entrando bien fuertes. Mire qué hermosos están. Ninguno se mira flaco, pero entrar a las 11 de la mañana, venir a las 10 o no perseverar en el cristianismo demuestra que hay una terrible enfermedad espiritual en nosotros. Y el mayor pecado es no obedecer, es no reconocer la palabra de Dios como el alimento para la vida eterna. Y dije que no nos parecemos en nada a los burros porque nosotros tendríamos que entender 70 años y a petatearse. 80 años y a petatearse. Aquí, 80 años, las muchachas hermosas. Yo veo por fotos mujeres que belleza eran hace 60 años. Y ahora usted las mira y dice, Señor, yo no me casaría con esta vieja, pero si la hubiera reconocido cómo era de linda ayer. Porque todo tiene su tiempo y su final en la tierra. Pero no nos damos cuenta. Ok, alimentamos la parte que termina rápido y no alimentamos la parte que termina en la eternidad, que no termina, que va a la eternidad. Pero más que reconocer que eso termina o no termina, es la importancia que le damos a Dios. Vuelvan a ver, cuánta importancia le damos a Dios. Cuánta importancia le damos a Dios. Y en la medida que el personaje es importante, su palabra es importante. ¿Verdad, hermano Arturo? Sí, ¿verdad? Ok, quiero que me escuchen. En la medida que el personaje es importante, ok, levante la mano una novia, por favor. No me digan que se avergüenzan de ser novia de sus novios. Levante la mano un novio, pues. Vamos a ver si hay aquí un novio. Y ahí estamos en la misma. No se avergüenzan de ser novio de su novia. Miren qué interesante. Si una novia que es muy apreciada, es linda, me saqué la lotería, algunos dicen, qué bella, es que yo soy tan bello y ella tan linda, ¿cómo me saqué la lotería? Si esa muchacha le dice algo, lo impresiona. Pero cualquier otra muchacha le puede decir cualquier cosa y no lo impresiona así. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿hasta dónde Dios es Dios para nosotros? A ver, voy a finalizar el mensaje. ¿Hasta dónde Dios? Un pelo de mujer amarilla, no me recuerdo. ¿Hasta dónde Dios es Dios para nosotros? ¿Hasta dónde entendemos que Dios es el Señor? ¿Hasta dónde entendemos que Dios es Dios? ¿Hasta dónde entendemos que Dios es el Señor, el creador de todas las cosas? ¿Hasta dónde entendemos que somos la criatura de Dios? ¿Hasta dónde entendemos que Dios es grande? Somos tontos. No, y perdónenme, me estoy incluyendo yo, somos tontos. Y por esa razón es que lo que escasea no son gordos. Hoy todo el mundo es gordo, ¿ya se dio cuenta? Casi todo el mundo es gordo. Las muchachas recién nacidas ya tienen mondongo. Perdónenme por esto. Hoy todo el mundo tiene, es decir, pero lo que hoy hace falta es moralidad. Ayúdeme, Norman, ¿qué es lo que hace falta? Moralidad en el mundo. ¿Qué más hace falta?
¿Qué más? Que usted va a ser predicadora. A ver, dígame. A ver, el marido de ella. ¿Qué es lo que hace falta? Honestidad, fidelidad, lealtad, integridad. A ver, ¿qué más hace falta? A ver, ayúdenme. Amor, misericordia. ¿Qué más hace falta? Compasión. ¿Qué más hace falta? Fe. Todo eso hace falta. Producto de eso, me perdonan, es horrible decir esta cosa, pero en el mundo hay más padrastros que padres. Y no quiere decir que los muchachos no tengan su papá. Es que en cada familia hay más padrastros que padres en sus propios hogares y más madrastas que madres en sus propios hogares. Puede ser que esto suene ofensivo, muy feo para algunos de nosotros, pero es la triste realidad. ¿Por qué? Porque decidimos alimentar el cuerpo, porque le damos la mucha importancia al cuerpo y no alimentamos al alma con la palabra de Dios. Si hubiéramos alimentado el alma, estaríamos bien gordos, más gordos que ahora. En el cuerpo, estaríamos más sanos que ahora. Pero en nuestras casas, nuestros hijos tendrían a su madre o tendrían a su padre. Porque al final, la degeneración de la sociedad en el mundo es producto de que el niño no entiende por qué su mamá pesa al otro señor y no a su papá. Y el niño no entiende por qué su papá pesa a la otra señora y no a su mamá. El niño no lo entiende y se va creando en la conciencia un resentimiento que al final aflora en las pandillas y el crimen organizado que hoy vemos, en la gente que anda en las calles sin esperanza y sin Dios, porque sus padres no oyeron y no pusieron a Dios en lo más importante de su vida, y la palabra del Señor no fue lo más grande para ellos, y como consecuencia tienen una casa con zinc, tienen unos muebles donde se sientan, tienen una cocina donde cocinan, pero no hay paz, no hay libertad, no hay lealtad, no hay honestidad, no hay sinceridad. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Está de acuerdo con el pastor? ¿Sí? ¿Seguro que sí? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? La venida del Señor Jesús se aproxima. Se viene pronto. Hoy oí una noticia que dice que los niños, que usted va a poder criar a sus niños de acuerdo a como usted piensa. Ok, que el niño nace sin sexo, aunque nazca con sus dos bolitas, o si nace sin ella, la gente sabe quién es varoncito y quién es varoncito. Pero hoy están diciendo que los niños nacen sin sexo. Entonces usted lo instruye a como lo quiera ver mañana. Si lo quiere ver femenino, usted lo instruye femenino y el niño va a ser femenino. Y si lo quiere masculino, si es una niña y lo quiere masculino, lo instruye masculino. Hermano, el diablo está minando la mente de los hombres, porque el que no crea la verdad va a creer a la mentira. Hermano mío, ¿me están escuchando? El Roxana me está escuchando, el Guillermo. A veces yo siento una lástima. Usted se imagina que por su calle una panadería muy famosa y rica pasara repartiendo pan calientito, y algunos dicen, no, deme pan, y otros dicen, y otros están mirando que el pan va y ni siquiera piden uno, y otros ni siquiera miran que el pan va y no se apropian del pan. Así sucede cuando a lo largo de la Biblia los profetas, los apóstoles, los sacerdotes han predicado la palabra del Señor. A lo largo de la vida, desde hace unos 300 años para acá,